Ok, vamos a comenzar. Buenas tardes, ¿cómo están? En la clase anterior habíamos quedado en... habíamos visto la parte de los modelos de intercambio con frontera de posibilidad de producción y habíamos alcanzado a ver este ejemplo, lo alcanzamos a ver todo. Entonces hoy lo que vamos a ver es lo siguiente. Voy a terminar este módulo con viendo dos cosas más que tienen que ver con este grupo de principios que tenían que ver con la lógica de responder a la pregunta cómo los agentes interactúan unos con otros. Entonces lo primero que vimos es que el intercambio puede hacer de que los agentes mejoren su bienestar, ¿ya? Vimos estos modelitos de frontera de posibilidad de producción en los cuales al producir en base a sus ventajas comparativas, los agentes pueden estar mejor de lo que estarían por sí solos, ¿no? Entonces las dos cosas que los dos puntos que voy a ver ahora tienen que ver justamente con las bases de lo que vamos a comenzar a ver dentro del curso y sobre el curso siguiente, que es el curso de organización industrial. Entonces, ¿qué ocurre? El sexto, digamos, punto de este módulo tiene que ver o dice que los mercados son usualmente una buena forma para organizar la actividad económica. Ahora, ¿a qué nos referimos con mercados que son una buena forma de organización de la actividad económica? Supongan que ustedes tienen una economía donde por un lado tienen agentes consumidores, otros agentes productores, y estos tienen que ponerse de acuerdo de alguna manera para intercambiar los bienes que se producen en la economía, ¿ya? Entonces uno podría definir ese intercambio o esas asignaciones de recursos dentro de la economía de distintas maneras. Supongan que eh, existe lo que vamos a llamar un planificador central o un planificador social benevolente, que es una persona que tiene toda la información acerca de los bienes que se producen, las preferencias de los agentes en términos de cuál es el bienestar que les trae el consumo de distintos bienes, etcétera. O sea, conoce perfectamente a todas las personas de la economía y cuál es el bienestar que les genera a esas personas además el consumo de distintos bienes, ¿ok? Sus preferencias, así lo vamos a llamar más adelante. Bueno, si este planificador social pudiera, bajo un cierto criterio de qué es lo que es mejor para la sociedad, definir estas asignaciones, ¿ya? Definiría una asignación que maximiza el bienestar social. ¿Ya? Vamos a suponer el bienestar social se puede definir de distintas maneras en función del bienestar que tengan cada agente de la economía. Eso también es una decisión que las sociedades tienen típicamente que tomar en el sentido de hacia dónde apuntan como sociedad. Vamos a suponer que el criterio de este planificador social benevolente es un criterio utilitarista, eh, que básicamente dice de que el bienestar social es simplemente la suma del bienestar de cada uno de los agentes de la economía, ¿no? O sea, mientras mejor esté la suma de cada uno de ellos, mejor está la sociedad. Y esta gente busca una asignación que maximice ese objetivo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que bajo ciertas condiciones, ya bajo ciertas condiciones, eh, si yo dejara a los agentes decidir por sí solos cada uno mirando exclusivamente por su propio bienestar, la asignación que se generaría en ese mercado, y por eso hablamos de las asignaciones de mercado o el mercado como una forma de organizar la actividad económica, la asignación que logra ese mercado sería exactamente la misma que generaría ese planificador social benevolente, es decir, la asignación que maximiza el bienestar social. Bajo esas condiciones especiales, para ese criterio especial, justamente esa es la lógica o digámoslo así, el argumento detrás de dejar a los mercados funcionar sin la intervención de otros agentes como el Estado, por ejemplo, o los gobernantes de las naciones. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esa es justamente la idea de la mano invisible que yo les explicaba en la primera clase que tuvimos, ¿ya? Y ocurre que, primero, las condiciones bajo las cuales esto se debe cumplir, o bajo las cuales se cumplen, son bastante especiales y
difíciles de cumplir así al pie de la letra. Aún así, hay muchos mercados que posiblemente mirarlos como un mercado perfecto en el sentido de que la mano invisible hace su trabajo, digámoslo de alguna manera, eh, es una buena aproximación. Además, ¿ya? Además, ocurre muchas veces que, aunque sepamos que los mercados fallan, ya vamos a ver que para corregir esos mercados el gobierno tendría que intervenir. Muchas veces la efectividad de esa intervención puede no ser lo suficientemente buena y podemos dejar el mercado, o digamos, no el mercado, sino que dejar el bienestar de la sociedad peor de cómo lo estaba solo por la intervención del mercado. ¿Ya? Pero en general, para ser así como estricto en términos de la definición y la teoría que vamos a ver, vamos a decir, si el mercado es perfecto, así lo vamos a llamar, si el mercado es perfecto, entonces se cumple esta idea de que eh, los agentes, pensando solo en su bienestar individual y poniéndose de acuerdo entre ellos respecto de cómo van a intercambiar los bienes y la asignación de recursos dentro de la economía, esa asignación va a ser eficiente desde el punto de vista que es exactamente la misma que tendría este planificador social benevolente que está abogando simplemente por el bienestar social de la economía. ¿Ya? Ahora bien, cuando eso no ocurre, vamos a decir que hay una falla de mercado. ¿Ya? Y en ese sentido, cuando hay una falla de mercado, el Estado debe intervenir para corregir esa falla. En este curso en particular, nosotros nos vamos a concentrar en mercados que sí cumplan con esta idea. ¿Ya? Mercados, vamos a llamarlos mercados perfectamente competitivos. Las posibles fallas de mercados que podemos tener, que son variadas o de distinta índole, ¿ya? Las van a ver en el curso que sigue de organización industrial. Como ya les dije en la primera clase, la única manera de entender por qué los mercados están fallando y cómo están fallando es que entendamos primero la lógica de cómo funcionan los mercados perfectamente competitivos. Por eso es que este curso es tan importante para el que viene. ¿Qué tipos de fallas de mercado existen? Por ejemplo, está el caso de las externalidades, que es cuando las acciones de una persona, ya sean en el consumo o en la producción de un bien, no afectan solo a su propio bienestar, sino que también afectan directamente el bienestar de otros agentes por una vía distinta de los precios en el mercado. ¿Ya? Bueno, obviamente no es algo que vamos a estudiar específicamente en este curso, así que no voy a explicar un poco, no voy a ir más en detalle, digamos, de eso, pero eso es más o menos la definición de que existe una externalidad. Ese efecto sobre los demás podría ser negativo o positivo. Un ejemplo de un efecto negativo o una externalidad negativa es justamente uno de los que vimos en la primera clase, que tenía que ver con la contaminación que generaban los vehículos. ¿Ya? Eh, Otro tipo de falla de mercado se produce cuando hay bienes públicos. ¿Ya? Los bienes públicos son bienes que cumplen con ciertas características que tienen que ver con, eh, digámoslo así, con la definición dice que en el fondo son bienes que no tienen rivalidad y no son excluibles, ¿ya? Eso significa que en el fondo son bienes que pueden usar o de los cuales puede gozar más de una persona, como sin incrementar un costo adicional, ¿ya? Por ejemplo, como el aire podría ser así como un bien público por excelencia, el oxígeno, digamos, del aire libre, ¿ya? Si yo respiro el aire libre, no estoy gastando oxígeno para otra persona que también pueda respirar, ¿ya? El efecto es bastante mínimo, ¿ya? Pero un poco hay bienes que cumplen con ciertas características que lo hacen denominarse bienes públicos, y en ese tipo de bienes se generan problemas de asignación también cuando dejamos que los agentes asignen los bienes por sí solos, ¿ya? Y no se producen las cantidades socialmente eficientes. Y la tercera fuente de fallas de mercado tiene que ver con mercados imperfectos, ¿ya? En el sentido de que los agentes tienen de alguna manera eh, una cierta capacidad de influir en los precios que hace que las asignaciones de los mercados sean ineficientes. ¿Ya? Y esa falta de competencia muchas veces, o falta de información en otros casos, ¿ya? Lleva a malas asignaciones de recursos. Pero todo eso, como les decía, es materia un poco de lo que van a ver en el curso de organización industrial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto cierra este módulo, ¿ya? Que básicamente lo que pretende es que ustedes digamos, se adentren en los conceptos que tienen que ver con las decisiones económicas o los conceptos que están detrás de las decisiones económicas. ¿Ok?
Entonces ahora nos vamos a pasar a otro módulo que tiene que ver ahora con, ya, nos vamos un poquito a concentrar más en esta idea de los mercados, de oferentes y consumidores, por dos lados, ya que se tienen que poner de acuerdo de alguna manera. Entonces vamos a estudiar lo que vamos a denominar las curvas de oferta y demanda, ¿ya? Pero por ahora, desde una perspectiva más bien argumentativa. ¿En qué sentido? Que vamos a definir lo que es una curva de demanda, que es una curva de oferta, pero esas curvas dependen de muchas cosas, hay muchos mecanismos detrás que afectan tanto a las decisiones de consumidores como a las decisiones de productores o vendedores, ¿ya? Eh, Eso en detalle lo vamos a ver en lo que resta después del curso, porque gran parte del curso va a ser estudiar la teoría del consumidor, que tiene que ver con la demanda, y estudiar la teoría de la firma, que tiene que ver con la oferta, ¿ya? Entonces, por ahora vamos a argumentar más o menos de qué deberían depender estas cosas, para tener una idea más bien intuitiva, ¿ya? De qué depende la curva de oferta y demanda. Vamos a darnos ciertas formas funcionales para trabajar y ver cómo interactúan unas digamos, las decisiones de un lado del mercado con las del otro, para definir lo que vamos a llamar un equilibrio. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ir avanzando, digamos, de esa manera en este módulo. ¿Ok? Lo primero que vamos a definir es qué es un mercado y en qué tipo de mercado vamos a trabajar. ¿Verdad? Que ya le he dicho varias veces que en este caso vamos a trabajar con mercados perfectamente competitivos. Entonces, ¿qué va a ser un mercado? Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien particular, bien o servicio, ¿ya? La oferta y la demanda va a definir el comportamiento de ambos grupos. Demanda de los compradores y la oferta, el comportamiento de los vendedores. ¿Ok? Entonces, los mecanismos del mercado van a estar dados a través de estas curvas, ¿ya? Que vamos a denominar curvas de oferta y demanda. Vamos a utilizar, bueno, estas curvas para describir los mecanismos del mercado y algunos ejemplos particulares, no sé, en los mercados de bienes cualquiera, el mercado de las papas, el mercado de la ropa, el mercado de la fruta, el mercado de las bebidas, de los autos, de los celulares, de lo que se le ocurra. Cualquier bien o servicio en particular. ¿Ya? Otro mercado menos, un poco distinto, por ejemplo, el mercado del trabajo, donde se ofrecen servicios laborales, los trabajadores, ahí son ellos los oferentes y las firmas o las empresas son ellos los demandantes de servicios laborales. Y así, bueno, infinitos posibles ejemplos que uno podía dar de distintos tipos de mercados económicos donde podemos definir estas ideas de la oferta y la demanda para ver la interacción entre los distintos agentes. ¿Qué tipos de mercado hay? Bueno, en particular el que vamos a estudiar en este curso, mercados perfectamente competitivos o de competencia perfecta. ¿Y qué características tienen estos mercados? Cuando yo les decía de que los mercados tenían que tener ciertas características para que efectivamente fueran perfectos, no tuvieran falla, en el sentido de esta idea de que dejando al mercado por sí solo, la asignación socialmente eficiente, o sea, la asignación del mercado es la misma que la socialmente eficiente. Bueno, hay muchas características que tienen que tener. Primero, que los productos que se intercambian en ese mercado tienen que ser homogéneos. ¿En qué sentido? Que si yo tengo el mercado de las papas, por ejemplo, las papas que venden todos los productores de papas tienen que ser exactamente iguales. ¿Ya? Ya, entonces en el caso de las papas uno podría decir, sí, bueno, algunas no son tan parecidas a otras, pero uno podría decir, sí, son más o menos iguales. Pero, por ejemplo, si yo les digo el mercado de la ropa o el mercado de los celulares, por ejemplo, ¿son todos los celulares iguales? ¿De todos los productores? ¿Son toda la ropa de todos los vendedores que venden, no sé, pongámoslo en el caso de un tipo de ropa, poleras, o chaquetas o pantalones? ¿Son todos los pantalones iguales? ¿Son todas las poleras iguales? No, no son todas iguales, hay gran diferencia entre uno u otro. Calidad, qué sé yo, diseño, material, etcétera. Uno puede, cuando yo digo que los productos son homogéneos, ojo, esto tiene que ver con, de alguna manera, cómo los consumidores ven los distintos tipos de productos. ¿Ya? Si yo veo los productos distintos y por lo tanto tengo distintas preferencias sobre diferentes productos, más allá del precio que me cobren, sino que el producto en sí en particular, entonces los productos no van a ser homogéneos a esos ojos de los consumidores, por decirlo de alguna manera. Entonces,
claramente es un supuesto bastante restrictivo. Además de eso, tienen que haber numerosos compradores y vendedores, ¿ya? Además, no tienen que haber costos de transacción. Todo esto en conjunto hace que ni los compradores ni los vendedores tengan influencia sobre el precio. Es decir, van a ser lo que vamos a llamar precios aceptantes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esta idea de ser precio aceptante o de no tener influencia sobre el precio? Muchas veces no es fácil de reconocerlo de buena primera, sobre todo cuando uno piensa en los vendedores. Uno dice, bueno, pero el vendedor pone el precio al cual va a vender el producto y ahí verá si es que le compran o no. ¿A qué nos referimos con esta idea de precio aceptante? Como estamos asumiendo que hay algo que no puse acá, bueno, es que hay información perfecta de ambos lados. Todos conocen, por ejemplo, todos los consumidores, cada consumidor conoce todos los precios de venta de todos los productores, ¿ya? Y no hay costos de transacción, es decir, no hay costos de ir a comprarle a ninguno de ellos. O sea, yo podría comprarle a cualquiera, además exactamente al mismo producto. La única diferencia que podría haber entre comprarle a A, B, a C o a D es que es el precio que me cobre. Entonces, dado eso, si uno de los productores cobrara más caro que los demás, entonces lo que pasaría es que los consumidores simplemente no le comprarían el bien y se lo comprarían a los otros. Entonces, no le va a quedar otra cosa que bajar el precio al nivel del precio de equilibrio de mercado, ¿ya? Entonces, los productores no tienen influencia sobre el precio por ese lado. Si a alguno de los consumidores se le ocurriera decirle a un vendedor, oye, véndeme el producto un poco más barato del precio que está cobrando, el vendedor simplemente le diría que no, porque hay tantos consumidores que simplemente le vende su producto a otro al precio que efectivamente es el precio de mercado. Entonces, vamos a suponer que por ninguno de los dos lados, ni por los consumidores ni por los productores, hay influencia sobre el precio. No hay lo que después en el curso siguiente van a denominar poder de mercado, ¿ya? No, ninguno de los dos tiene poder de mercado y por lo tanto vamos a decir que son precios aceptantes, ¿ya? Entonces ese va a ser un supuesto que vamos a mantener durante todo este curso. En cambio, en otros tipos de mercado, donde sí los agentes tienen poder de mercado, tienen otras definiciones, ¿ya? Por ejemplo, el caso del monopolio es un mercado donde tengo solo un productor, muchos consumidores, todo el resto igual, pero un solo productor. Como es el único y no enfrenta la competencia de otros productores, entonces ahí sí tiene poder de mercado, obviamente puede fijar el precio y las decisiones son un poco distintas. Por debajo un poco de eso está lo que se llama los oligopolios. En el sentido por debajo es que baja un poquito el poder de mercado que tienen las firmas, porque las firmas tienen poder de mercado, pero enfrentan competencia, ¿ya? Hay pocos productores, pero el hecho de que hayan pocos hace que efectivamente igual tengan un cierto poder de mercado y no tomen el precio simplemente como dado, ¿ya? Eso es lo que se denomina oligopolio. Y luego hay otro tipo de... este abonado. Otro tipo de mercados se denominan de competencia monopolística, ¿ya? Donde hay muchos vendedores, pero los productos son ligeramente diferenciados. Y esa diferencia en los productos puede hacer de que los precios sean distintos. Es como lo que les decía, por ejemplo, en el caso de los celulares. Los celulares son distintos y por lo tanto, claramente los precios que se cobran en por esos distintos celulares no son exactamente los mismos. Dígame, Javier. Profe, ¿qué pasa en los casos de colusión entre este tema de la competencia y todo? Bueno, para que exista colusión, tiene que ser un mercado donde esos actores igual tengan un cierto poder de mercado. Ya eso también deberían verlo en el curso de organización industrial en algún momento, pero es un tipo de organización que es un poco distinta en el sentido de que es un equilibrio en el cual los agentes se ponen de acuerdo. ¿Ya? Es lo que se denomina como un equilibrio cooperativo. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que en lo general, en los demás modelos, cuando tú encuentras un equilibrio, ya sea con poder de mercado o sin poder de mercado, cada uno de los agentes decide o toma decisiones eh, tomando las decisiones de los otros como dadas, ¿ya? No se pone de acuerdo con los otros. Entonces, eso es lo que se denomina un equilibrio no cooperativo. Cada uno hace lo que le parece mejor y dado que cada uno hace lo que le parece mejor, llegamos a un equilibrio, es decir, una asignación. La colusión,
¿ya? Es una situación donde yo me tengo que poner de acuerdo con otras personas para generar un determinado nivel de equilibrio. ¿Ok? Eso es lo que se denomina equilibrio cooperativo. Ahora bien, para que esa colusión sea efectiva, digámoslo de alguna manera, esas empresas tienen que tener algún cierto grado de poder de mercado y se tienen que dar ciertas condiciones. Pero en el fondo a lo que voy es que no es lo que lo denominamos nosotros una estructura de mercado, como estas cuatro que le acabo de mencionar acá, sino que es una situación especial dada una cierta estructura de mercado. No sé si se entiende un poco la idea. ¿Ya? Y una estructura de mercado típicamente oligopólica, es decir, con pocas empresas de un cierto rubro dentro de un mercado en particular. ¿Ya? Pero no es la estructura de mercado, sino que es una condición o un tipo de equilibrio que se da bajo esa estructura. Eso es lo que se denomina colusión. Eh, ¿Ok? Entonces, como les decía, nosotros ahora nos vamos a concentrar acá, en la competencia perfecta. ¿Ok? Y después, en el otro curso, viene esta otra gran materia bien interesante que tiene que ver con, obviamente, las posibles fallas de mercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir lo que es la demanda, ya vamos a ver varias definiciones y vamos a ver de alguna manera, en términos, digámoslo así, como les decía, argumentativos, de qué debería depender la demanda y cómo la vamos de alguna manera a modelar, ¿ya? De una manera simple, y vamos de ahí a pasar después a la oferta hasta llegar al equilibrio juntando estos dos lados de un mercado. Ya. Partamos por el caso de la demanda. Entonces tengo aquí tres definiciones: curva de demanda, cantidad demandada y ley de demanda. ¿Qué es la curva de demanda? Vamos a decir que el comportamiento de los consumidores en un mercado se puede resumir en la relación que hay entre el precio al cual esos consumidores se enfrentan o al cual podrían comprar el bien y la cantidad de bienes que van a comprar, ¿ya? O van a demandar. Entonces hay una relación entre el precio y la cantidad, que se puede leer de dos maneras: a un precio determinado, cuál es la máxima cantidad que esos consumidores están dispuestos a comprar, o para una cierta cantidad del bien, el máximo precio que ellos están dispuestos a pagar. Fíjense en algo, que cuando uno habla de cantidades, habla de números, o sea, en el fondo las cantidades son agregadas. ¿A qué me refiero con agregadas? Que, por ejemplo, es una unidad, dos unidades, tres unidades, 10 unidades. Pero cuando hablo del precio, siempre hablo del precio unitario. Vamos a asumir siempre que el precio por unidad es el mismo independiente de las unidades que se estén comprando, ¿ya? Nuevamente, en el curso de organización industrial van a ver que ahí hay situaciones bajo las cuales típicamente se producen estos cambios de precio, por ejemplo, cuando te hacen descuentos por mayor y cosas así. Eso no lo vamos a ver acá. Acá nosotros nos vamos a concentrar en el hecho de que el precio que tú pagas por unidad es siempre el mismo, ¿ya? Y por lo tanto, cada vez que hablemos de precio, hablamos de precio unitario. Las cantidades van sumando, pero el precio es siempre unitario. Entonces, relación de la curva de demanda, entonces relación entre el precio y cuánta cantidad yo demando a ese bien. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la cantidad demandada? La cantidad demandada es como un punto en lo que vamos a denominar la curva de demanda. Ya lo vamos a ver más fácilmente, pero en el fondo es a un precio determinado, ¿cuál es la cantidad que yo demando? ¿Sí? La curva de demanda es una relación para distintos precios, distintas cantidades. La cantidad demandada es a un precio, una cantidad. ¿Qué me dice la ley de demanda? La ley de demanda me dice que la generalidad de los bienes y servicios es tal que esa relación entre precio y cantidad demandada es positiva, es decir, perdón, negativa, sorry, es negativa. Es decir, mientras más alto es el precio, más baja es la cantidad demandada y viceversa. ¿Ok? Hay un caso particular, ya lo voy a mencionar más adelante, en el cual esa ley de demanda no se cumple y la relación es al revés, es positiva. ¿Ya? Es un caso muy raro para el cual hay bastante poca evidencia, pero ha habido algo de evidencia por ahí sobre lo que vamos a denominar después viene Giffen, pero ya lo voy a definir. Pero en general, si no me dicen nada más, ante cambios de este precio, ¿ya? Todo lo demás constante, es decir, ceteris paribus, ¿ya? La cantidad demandada va a disminuir con estas alzas de precio. Entonces, veamos un ejemplo.
Supongamos que yo tengo un consumidor en particular que se enfrenta a distintos precios del cono de helado y lo que me entregan acá como datos son, por un lado, una tabla y por el otro lado simplemente un gráfico donde están graficados esos puntos de la tabla. Se fijan acá, en la primera columna están los precios del cono de helado y en la segunda están las cantidades demandadas de ese cono de helado. Y eso mismo está graficado acá al lado derecho. Algo importante, todas las gráficas en economía donde se grafican curvas de oferta y demanda siempre usan los ejes en la misma dirección, precio en la vertical y cantidades en la horizontal, ¿ya? Siempre en economía se va a graficar así, los precios en la vertical y las cantidades en la horizontal, ¿ok? Bueno, eso es lo que denominaría una tabla de demanda y una curva de demanda. Ahora la curva, ahora, ¿qué ocurre? Esto es importante. Las tablas de demanda son valores discretos. Tengo algunos valores de precio y algunos valores de cantidades. Cuando uno tenga una curva de demanda, en general va a tener que tener una relación. Es como si yo conociera la ecuación que define esa línea azul que está ahí graficada. ¿Verdad? Esa línea o esa curva puede tener distintos, digámoslo así, formas funcionales. En general puede ser una curva cualquiera. Puede ser una recta también, no hay problema. Pero cuando yo asumo que la curva de la demanda o la relación precio y cantidad está definida por una curva, estoy asumiendo que para todos los precios, en un cierto rango, ¿ya? Las cantidades demandadas son estrictamente positivas y pueden ser cualquier valor. ¿Ya? Y un supuesto que vamos a hacer también durante todo el curso, es decir, que las cantidades son siempre divisibles, no importa el bien que sea, siempre van a ser divisibles. Y eso va a ser importante porque de alguna manera eh, eso nos va a simplificar la vida cuando después tengamos que optimizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para optimizar en o sobre una variable que es continua, es muy distinto a optimizar sobre una variable que es discreta. Y para ese segundo grupo de variables, creo que ustedes todavía no tienen las herramientas para hacerlo porque no han visto en los cursos, no han visto optimización de matemática discreta, por decirlo de alguna manera, sí en matemática o en funciones que son continuas. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser un supuesto simplificador, pero que nos va a simplificar un poco de la vida, pero nos va a llevar exactamente a las conclusiones que queremos llegar y que en el fondo van a ser más o menos las mismas lógicas que si los valores sobre los cuales puedo elegir son valores discretos. Ok, entonces, veamos. Supongan que ustedes quieren definir la demanda que ustedes pueden tener sobre un determinado bien cualquiera. Supongamos un celular X, ¿ya? O una ropa en particular, o lo que sea. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a haber distintos determinantes que van a definir de alguna manera, ¿ya? Cuál es la cantidad que ustedes van a demandar de ese bien para un precio en particular. ¿Ya? Bueno, en general, hay distintos determinantes de la demanda y uno podría pensar en lo siguiente. Bueno, el primer determinante obvio es el precio del bien, ya lo hemos hablado. Definimos la demanda de esa manera, relación entre la cantidad demandada y el precio del bien. ¿Ok? Entonces, esta es la demanda de un bien y el precio del bien y, obvio. Pero pueden haber otras cosas que definan cuánto yo quiero demandar de ese bien o cuánto estoy dispuesto a pagar. Recuerden que podemos pensar la demanda de esas dos maneras. Y esas otras cosas pueden ser, por ejemplo, el ingreso del consumidor. Si yo tengo más ingresos o menos ingresos, eso tal vez podría afectar a la demanda que yo tenga de un bien. Lo puede afectar de distintas maneras, ya sea positiva o negativamente. ¿Ya? Pero efectivamente yo podría claramente afectar la demanda de un cierto bien, el ingreso que yo tenga. ¿Ya? Por ejemplo, mi demanda individual por Ferraris es cero, porque mis ingresos simplemente no me alcanzan para comprarme un Ferrari, así que tengo cero cantidad de demanda, no importa el precio que tenga, bueno, sí importa, si costara 10 pesos me compraría un par de Ferrari, pero me refiero para el nivel de precios que tienen esos bienes, simplemente la demanda que uno tiene del bien obviamente está influida por su ingreso. Pero además de eso, pensemos en cosas más comunes, no como el ejemplo que acabo de dar. Cuando uno demanda un cierto bien en particular, ¿ya? Obviamente el ingreso también juega
juega un rol, porque por ejemplo, hay bienes que yo compraría más unidades dado un cierto precio si tuviera más ingresos. ¿Ya? Por ejemplo, si dado el precio de, no sé, de una prenda de ropa, por ejemplo, si tuviera más ingresos, a lo mejor me compraría más ropa de la que tengo. O tal vez, qué sé yo, no sé, de la misma alimentación, de un cierto alimento, compraría más que el que compro cuando tengo menos ingresos. Por ejemplo, eh, si uno tuviera más ingresos, a lo mejor compraría más carne, por decirle algo. Pero hay otros que cambiarían y reducirían el consumo de algunos bienes cuando tienen más ingresos, bienes que en general, no sé, tienen, digámoslo así, una relación negativa con el ingreso y que a medida que yo cambio el ingreso, como que los voy cambiando por otras cosas. ¿Ya? No quiero dar demasiado ejemplo porque ya voy a definir qué tipo de bienes o cómo los vamos a llamar cuando se produzca esa relación positiva o negativa y ahí les voy a dar un par de ejemplos más. Pero el ingreso claramente podría definir cuánto uno está dispuesto a pagar por un determinado bien. Otro determinante de la demanda de un bien en particular es el precio de bienes relacionados. ¿Ya? Y por relación con los bienes, vamos a verlo en un momento más, pero vamos a definir dos tipos de relación, de sustitución y de complementariedad. ¿Ya? Hay bienes que sustituyen a otros y por lo tanto, al sustituirlos, cuando esos bienes son más baratos, yo estoy dispuesto a pagar menos por este bien en particular que estoy estudiando, o cuando esos bienes son más caros, estoy dispuesto a pagar más por estos bienes en particular que estoy estudiando. Al revés con los complementarios. Ojo, cuando hablemos de sustitución y complementariedad, tienen que ver con cuál es la necesidad que satisfacen esos bienes, si satisfacen la misma necesidad, ¿ya? Pero yo puedo sustituir uno por otro, son sustitutos, y se satisfacen la misma necesidad, pero necesito usarlo en conjunto, hablamos de complementario. Ya nuevamente también les voy a dar unos ejemplos enseguida, pero por ahí tendríamos otros determinantes, ¿ya? Que son, digamos, explícitos, que yo voy a tener los precios de los bienes relacionados y el precio de los ingresos, o el nivel de ingresos, perdón, no precio de los ingresos, el nivel de ingresos para poder definir la demanda. En cuarto lugar, aunque esta es una de las cosas más importantes, las preferencias que uno tiene. Distintos consumidores pueden tener distintas preferencias por el mismo bien y por lo tanto estar dispuestos a pagar claramente una cantidad distinta por un bien en particular. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? No sé, podemos pensar en lo que quieran, todos los bienes en general exactamente lo mismo, todos tenemos distintos gustos por distintos bienes y por lo tanto estamos dispuestos a pagar distintos precios por esos bienes. Eso ejemplo hay por Norton. Y por último, lo voy a mencionar ahora y en esta etapa, digamos, de este análisis de oferta y demanda puede que en algún momento le hablemos de las expectativas porque estamos en una etapa más bien argumentativa. Pero de ahí en adelante nos vamos a olvidar un poquito de las expectativas en el sentido de que en general vamos a trabajar con modelos estáticos y con modelos sin incertidumbre. ¿Ya? Entonces las expectativas ahí no es que nos jueguen un rol, sino que no tienen mucho que decir porque vamos a tener certeza absoluta sobre lo que va a pasar y sobre lo que vamos a estar de alguna manera decidiendo. Pero, ¿cuál es la idea de las expectativas? Si yo defino las demandas, a pesar de que uno típicamente no lo dice, están definidas para un cierto horizonte temporal. Uno define las demandas de un consumidor en particular, ¿ya? Para cierto periodo de tiempo. Y ahí tiene el ingreso en ese periodo de tiempo, los precios, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo, si yo defino la demanda ahora para un bien y yo tengo la expectativa que en el futuro el precio va a cambiar, esa expectativa de cambios de precio en el futuro podrían afectar lo que yo esté dispuesto a pagar ahora por el bien. ¿No? Y típicamente eso afecta más cuando los bienes son bienes que de alguna manera pesan mucho en tu presupuesto, o son bienes, o en el caso de bienes durables, mucho más, es más claro verlo. Por ejemplo, en el caso de, no sé, comprarte una casa o un automóvil, por ejemplo, que no te van a andar comprando casas todo el tiempo, no te van a andar comprando automóviles todo el tiempo, ¿no? Por lo tanto, la expectativa que tú tengas sobre los precios futuros
puede claramente definir cuál va a ser tu demanda de hoy de esos bienes. Entonces a eso se refiere ¿cómo se llama? Estas determinantes que están ahí. Ok, estos determinantes que yo le he mencionado ahora afectan la demanda individual, es decir, la demanda de cada consumidor en un mercado. Más adelante vamos a definir lo que vamos a llamar la demanda agregada, porque en los equilibrios vamos a trabajar con demandas agregadas. La demanda agregada, además de todos los determinantes que yo le he mencionado, que afectarían la demanda de cada uno de los participantes, se ve afectada por el número de participantes, por el número de consumidores. ¿Ya? Entonces, el número, en el fondo, como el tamaño del mercado, claramente también juega un rol en la demanda agregada. ¿Ok? Pero eso, como la vamos a definir un poco más adelante, vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya, vamos a suponer que la demanda depende de todas esas cosas que yo les acabo de mencionar, y lo primero que vamos a estudiar, o lo primero en lo cual nos vamos a concentrar, es lo que vamos a llamar en la estática comparativa. ¿Qué es la estática comparativa? Vamos a suponer, o vamos a, no suponer, vamos a tratar de entender cómo debería reaccionar la demanda, es decir, toda una curva, toda esa relación entre precios y cantidades, cuando hay cambios de alguno de sus determinantes, del precio, del ingreso, del precio bien relacionado, de las expectativas, de las preferencias, etcétera, ¿cómo debería reaccionar esa curva de demanda? ¿Ya? Los análisis, típicamente por simplicidad y porque si no sería a veces casi imposible hacer una predicción, los vamos a hacer siempre ceteris paribus. No recuerdo si en las primeras clases le hablé del supuesto ceteris paribus, pero lo voy a hacer ahora. El supuesto ceteris paribus es nada más que un supuesto para hacer estos análisis. Típicamente se aplica en el análisis de estática comparativa, que quiere decir, ceteris paribus quiere decir todo lo demás constante. Es decir, vamos a decir, por ejemplo, ¿qué pasa con la demanda cuando el ingreso aumenta? Todo lo demás constante. Entonces, como que vamos a dejar todos los demás determinantes constantes y vamos a ver cuál es el efecto solo de uno de ellos. ¿Ya? Y así vamos a ir avanzando, porque de esa manera vamos a poder tener mayor certeza de qué es lo que efectivamente pasa con las curvas de demanda. Entonces, el cambio de distintos determinantes puede afectar a la demanda de distintas maneras. Por ejemplo, puede cambiar la cantidad demandada sin modificar la demanda, o puede cambiar la demanda y por lo tanto finalmente cambiar la cantidad demandada. Y aquí es súper simple. Cambios del propio precio del bien, ¿ya? No cambian la curva de demanda, sino lo que yo hago es moverme por la curva, ¿ya? En el sentido de que cambia solo la cantidad demandada. Entonces, cambio del precio del bien, modifican la cantidad demandada. Cambio de cualquiera de los otros determinantes, ingreso, precio de bienes relacionados, preferencias, expectativas, podrían modificar la curva de demanda. ¿Ok? Todas estas cosas van a tener que ir aprendiéndolas, las van a ir internalizando de a poco, ¿ya? Pero son importantes de tener siempre en mente y tenerlas muy frescas y muy bien claras. ¿Ya? Entonces, supongamos, por ejemplo, el mercado automóvil usado en Santiago. ¿Ya? Cambios de los determinantes de la demanda pueden causar diferentes efectos. Por ejemplo, un cambio del ingreso, uno podría decir, mira, a medida que aumentan los ingresos de las personas, la gente compra más automóviles. ¿Ya? O los precios de los automóviles o lo que están dispuestos a pagar por los automóviles aumentan. ¿Ya? Podría ser un efecto que podría ocurrir en el caso de los automóviles usados en este caso. Segundo, el caso de precios relacionados. Una reducción del precio de la gasolina eleva la demanda por automóvil. Es decir, eleva la cantidad que uno está dispuesto a pagar por un automóvil. Supongamos que estamos pensando en una disminución del precio de la gasolina, reducción importante, que es, digamos, de alguna manera, o vamos a asumir, vamos a tener la expectativa al menos de que va a ser más o menos permanente hacia el futuro. No es que disminuya un día y por eso voy a comprar más un auto, ¿no? Ahora, el punto acá es ¿por qué estoy pensando en el precio de la gasolina? Porque
obviamente la necesidad que satisface un automóvil, ¿ya? Necesariamente tiene que ser complementada con la compra de gasolina, ¿ya? Entonces son dos bienes que son complementarios, se usan juntos para satisfacer una necesidad, ¿ya? Entonces, cuando los precios de los bienes complementarios se reducen, ¿ya? De alguna manera yo incremento la demanda por este bien en particular que estamos de alguna manera estudiando, ¿no? Preferencias. Supongamos que hay algo que modifica las preferencias en general son más bien estáticas, pero muchas veces están enfrentadas a ciertos cambios, ya sea por algún tipo de política pública, de reglamentación, que genera un cambio en mis preferencias, o porque mis gustos van cambiando en el tiempo, ¿ya? Ahora aquí el ejemplo es una nueva restricción a los vehículos catalíticos usados que disminuye la demanda por vehículos afectados por la normativa y aumenta por las que no. Hace unos años atrás, eh, no sé cuántos serán ya, yo creo que unos 5 o 6 años por ahí, no recuerdo cuándo empezó, cambió la normativa de la restricción vehicular, ¿ya? Y a partir de eso se empezó a poner una restricción. Antes todos los vehículos catalíticos nunca tenían restricción vehicular, solo los no catalíticos. Y a partir de unos años atrás empezaron los vehículos catalíticos a tener restricción vehicular, pero solo aquellos vehículos que eran desde un cierto año hacia atrás, desde 2011 hacia atrás, empezaron a tener restricción vehicular una vez a la semana. Por lo tanto, eso claramente genera un cambio en las preferencias por comprar un vehículo usado que sea del 2011 hacia atrás o del 2011 hacia adelante, ¿ya? Porque uno no los voy a poder, estoy seguro que no los voy a poder usar un día a la semana porque tienen esta restricción. Por lo tanto, ¿qué ocurre con eso? Estoy dispuesto a pagar menos ahora por vehículo, o cuando hago la estática comparativa entre antes de la normativa y después de la normativa, estoy dispuesto a pagar menos ahora por los vehículos de antes del 2011 porque van a tener restricción, y tal vez estoy dispuesto a pagar más por los vehículos de después del 2011 porque al revés no van a tener esa restricción. ¿Ok? Y un último ejemplo acá respecto al mismo mercado, en el caso de las expectativas, nuevamente una expectativa de reducción futura de los precios de vehículos eléctricos reduce la demanda presente por auto a gasolina. O sea, si yo tengo una expectativa que en el futuro tal vez van a, no sé, dada, no sé, políticas ambientales, van a dar algún subsidio para reducir los precios de los vehículos eléctricos, a lo mejor voy a esperar un poco eso para comprarme un vehículo eléctrico y no me voy a comprar hoy día un vehículo a gasolina, o si me lo compro hoy solo me lo voy a comprar si es que el precio es más barato, entonces tengo una disposición a pagar menos. Entonces, son varios ejemplos respecto de un mismo mercado donde en el fondo la idea detrás es que hay distintas situaciones de cambios en distintas variables que podrían afectar la demanda por un bien en particular. En este caso, el del ejemplo. Vamos a la estática comparativa, entonces. Vamos a definir esto en general y vamos a dar algunas definiciones respecto de cómo vamos a tratar los distintos tipos de bienes. Bueno, cuando hay cambio en el precio en los precios en general, primero cambio en precio del propio bien. Ya les dije que si cambia el precio del propio bien, lo único que pasa es que hay un cambio en la cantidad demandada. La curva de demanda no se mueve. No se mueve en el gráfico precio-cantidad. ¿Y por qué? Porque en ese mismo gráfico está el precio. Está aquí en el eje vertical. Entonces, por ejemplo, si el precio pasa de este nivel P sub 0 al cual este individuo, en el fondo el que está representado por esta demanda, tenía una cantidad demandada Q sub 0, cuando el precio cae a P sub 1, la cantidad demandada aumenta Q sub 1. ¿Ok? En este caso estoy asumiendo que este bien en particular cumple la ley de demanda. La demanda o la curva de demanda tiene pendiente negativa. Como les dije antes, existe una excepción a la ley de demanda, que es muy rara, pero podría darse, ¿ya? Y es lo que se llama un bien Giffen. ¿Ya? Los bienes Giffen, o cuando hablemos de un bien Giffen es justamente un bien donde cuando el precio del bien cae, la demanda en vez de caer, aumenta. ¿Ok? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? La vamos a entender mucho mejor más hacia adelante cuando estudiemos la teoría del consumidor, pero en el fondo tiene que ver con que son bienes
que cuando uno en términos reales es más rico, los demanda menos, y cuando es más pobre, los demanda más. ¿Ya? Es lo que se denomina bienes inferiores. Ya voy a definir de eso esa relación entre el ingreso eh, y, eh, y cómo se llama y la demanda de los bienes. Pero, pero por ahora dejémoslo en eso, simplemente en el nombre que tienen, ¿ya? Y que son bienes que no cumplen la ley de demanda, sino que tendrían una curva de demanda al revés, como dependiente positiva, ¿ya? Y que son raros, son muy raros de tener o de observar. El segundo tipo de cambio de precio es que cambia el precio de bienes relacionados, como les decía antes. Entonces, aquí es importante darle un nombre a los bienes. Entonces, supongamos que estamos estudiando la demanda del bien 1 y el bien 2 es un bien relacionado con 1. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo cambia la demanda del bien 1 cuando hay en este caso, ¿qué es lo que estoy viendo? De un aumento del precio del bien 2, ¿ya? Para seguir la misma lógica de lo que está en el gráfico y no se confundan entre lo que digo y lo que están mirando ahí en la diapositiva. Entonces, si yo tengo un bien 1 y aumenta el precio del bien 2, vamos a decir lo siguiente. Si el bien 2 es no, al revés. Si el bien 1 es un sustituto del bien 2, cuando el precio del bien 2 aumenta, la demanda por el bien 1 aumenta. ¿Ya? Ejemplo, si ustedes tienen dos bebidas que las dos satisfacen la misma necesidad, es decir, tomar algún líquido, las dos bebidas distintas, y el precio de una de ellas, la 2, aumenta, la demanda por la 1, si es que la 1 ustedes la consideran un sustituto de la 2, se incrementa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que cuando el precio del sustituto aumenta, el bien en particular que ustedes están analizando se hace relativamente más barato. Y al hacerse relativamente más barato, uno demanda más unidades de ese bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué vería uno en la curva de demanda? Uno vería que la curva de demanda se desplaza a la derecha, como hacia la derecha y hacia arriba. ¿Ya? Eso vamos a asumir que es una expansión de la demanda. ¿Okay? Es decir, para los mismos niveles de precio, las cantidades demandadas son más grandes, pero para todo nivel de precio, o al revés, para la misma cantidad, la disposición a pagar es más alta. ¿Cuánto se desplaza? ¿Cómo se desplaza? En el sentido si cambia o no cambia la pendiente o solamente se mueve para uno de los lados. Bueno, va a depender de los bienes y a priori no lo sabemos. Tendríamos que tener la curva de demanda y saber cómo esta reacciona. Por ahora, lo que nos interesa entender es cuál es el efecto que debería tener un cambio en el precio de bienes que están relacionados, en este caso los sustitutos. Al contrario, si el bien 1 fuera un complemento del bien 2, ¿ya? Y el precio del bien 2 aumenta, la demanda por el bien 1 se reduce. ¿Ya? Bienes complementarios, no sé, típicamente impresora y tinta, qué sé yo, podemos pensar en los automóviles y la gasolina, etc. Entonces, si el precio de uno de esos bienes aumenta, entonces voy a usar menos ese bien, y al usar menos ese bien, uso menos el otro y demando menos el otro. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la idea. En este caso, si el precio del complementario aumentó, lo que está en la línea azul como más clara, se reduce la demanda de ese bien. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice que un bien en particular es sustituto o complemento de otro, lo que está diciendo es que la demanda de ese bien reacciona de una cierta manera a los cambios de los precios de esos otros bienes. ¿Ok? Ojo, que si una demanda no depende del precio de otros bienes, bueno, está bien. No todos los bienes son relacionados. De hecho, son pocos los bienes que están relacionados con un determinado bien. El resto podrían, o sea, si el cambio en el precio de las lechugas no va a ser ningún cambio general o directo en el cambio de la demanda por celulares, por decir algo. ¿Ya? No tienen ninguna relación entre uno y otro. Vamos al caso del ingreso. Por ahora, vamos a mirar un cambio en el ingreso como un cambio en el ingreso nominal, es decir, en la plata que gana una persona, en este I que yo definí acá. ¿Ya? Más adelante vamos a ver, y lo vamos a ver en el fondo cuando veamos la teoría del consumidor, que acá lo importante son los ingresos reales. Ahora, un cambio en el ingreso nominal, asumiendo los precios constantes, es un cambio en el ingreso real. ¿Ok?
cuando hablo de ingresos reales y nominales, siempre las cosas nominales en economía tienen que ver con la cantidad de unidades monetarias. No sé, el ingreso son 500 lucas. Cuando hablo de ingresos reales, es medir ese mismo ingreso, pero en cantidad de bienes que yo puedo comprar con ese ingreso. No sé, si gano 500 lucas y el precio de un bien en particular cualquiera, bien 1, es 1000, entonces mi ingreso equivale a 500 unidades de ese bien. Eso es lo que llamamos ingreso real. Entonces los ingresos reales pueden cambiar porque modifico el ingreso nominal o porque cambian los precios también. ¿Ya? Bueno, pero más allá de eso, que lo vamos a ver en particular más adelante, lo importante ahora es definir, si hay un cambio en los ingresos, ¿cómo reacciona la demanda? Bueno, puede reaccionar de cualquier manera, va a depender del tipo de bien. Entonces aquí, perdón, aquí necesariamente vamos a tener que definir qué tipo de bien vamos a estar enfrentando o vamos a estar estudiando. Si la demanda del bien aumenta cuando aumentó el ingreso, vamos a decir que ese bien es normal. Ese nombre va a tener. Si la demanda del bien se reduce cuando aumentó el ingreso, vamos a decir que ese bien es inferior. Y si la demanda del bien no cambia cuando hay un cambio del ingreso, entonces vamos a decir que es un bien neutro. ¿Ok? Entonces, típicamente en los ejemplos, cuando no me digan nada respecto de qué tipo de bien es bastante difícil, así simplemente sabiendo qué bien es, saber identificar si es normal, inferior o neutro. Tendrían que darme el dato si la demanda aumentó, se redujo o se mantuvo igual, o decirme qué bien es. Entonces, ojo con esto, en los ejercicios típicamente muchas veces pasa que te preguntan qué es lo que pasa cuando hay un aumento de ingresos. Si yo no sé a priori qué tipo de bien es, voy a tener que ponerme en las tres posibilidades. Es decir, si el bien fuera normal pasaría esto, si el bien fuera inferior pasaría esto, si el bien fuera neutro pasaría esto. ¿Ya? Si no, me lo van a tener que decir. Ahí necesariamente es mucho más difícil identificar. A diferencia del caso de los sustitutos y complementos, porque ahí uno puede identificar si me dan dos bienes, identificar claramente si es que son sustitutos o complementos, son mucho más fácil de relacionar. ¿Ya? Ejemplo acá, un ejemplo muy básico, pero en el fondo que podría darse, no sé, inferior la mortadela lisa y normal el jamón serrano. O sea, por ejemplo, si tengo más ingresos, ¿qué podría pasar con la mortadela lisa? Que deje de consumir eso y empiece a consumir otra cosa que me guste más. Es como que a veces uno cambia el producto por otro, ¿ya? Y por eso reduzco la demanda de uno de los determinados bienes. ¿Ya? Pero, como les digo, no es fácil dar ejemplos tampoco porque no es fácil identificar, a menos que uno tenga datos, si es que los bienes son normales, inferiores o neutros. Pues va a depender obviamente de las preferencias de los consumidores también. Y, por último, un cambio en las preferencias y las expectativas, que obviamente lo que van a hacer es que van a modificar la demanda de los bienes y ahí el cambio son súper particulares, dependen obviamente de cada ejemplo, pero podrían modificar la demanda en cualquier sentido, aumentarla, reducirla, mantenerla igual, lo mismo con las expectativas y todo depende de, en particular, el ejemplo que uno tenga. ¿No? Cambio las preferencias, el ejemplo típico que uno da es el caso de los pescados y mariscos en Semana Santa, la demanda por terreno, vivienda y oficinas, por ejemplo, ante cambios regulatorios, infraestructura pública, por ejemplo, cuando llega el metro a determinadas comunas o determinados sectores, eso obviamente modifica las disposiciones a pagar por tener una vivienda o una oficina o lo que sea cerca de las estaciones de metro, ¿ya? O de, digámoslo así, de autopista, a veces el efecto puede ser positivo o negativo, va a depender, ¿ya? En el caso de los cambios de las expectativas, por ejemplo, podría ser la demanda por servicios financieros, crédito consumo, hipotecario. Si yo tengo, por ejemplo, una expectativa de que en los meses venideros va a bajar la tasa de interés, que en el fondo tiene que ver con el precio que me cobran por un crédito, tal vez mi demanda por ese servicio, o en el fondo, la pueda posponer hacia el futuro, a esperar que bajen los precios. ¿Ok? O si al revés tengo la expectativa de que las tasas de interés van a aumentar, los precios van a aumentar en el futuro, voy a demandarlo ahora y no después para poder aprovechar antes de que suban los precios. ¿Ok? Pero son ejemplos que son muy particulares, dependen de cada situación en particular y del cambio que se esté generando. Entonces ahí no podemos generar como una regla general.
A diferencia de los otros casos que de hecho le damos nombre. Bienes sustituto y complemento, bienes normales, inferiores o neutros. ¿Ya? De acuerdo a cómo reaccionan ante cambios de precio bienes relacionados, las demandas me refiero, o ante el ingreso, en este caso, de los bienes normales, inferiores o neutros. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Es un poco árida esta clase porque es mucho de definir cosas, ¿ya? Definir cosas, nombres que le vamos a dar a distintos bienes, etc. Bueno, como les dije antes, nosotros típicamente después cuando hablemos de equilibrios vamos a definir lo que vamos a llamar la demanda de mercado. ¿Qué es la demanda de mercado? Es simplemente la demanda de cada uno de los individuos dentro de ese mercado, la suma de esas demandas. Ahora, ojo con esto, es una suma de cantidades. A un precio determinado yo sumo las cantidades demandadas por las demandas. Es lo que nosotros denominamos una suma horizontal. ¿Por qué horizontal? Por la forma en que graficamos. Recuerden que en la vertical siempre está el precio, en la horizontal las cantidades. Entonces a un precio determinado, por ejemplo aquí, supongan que tengo solo 2 consumidores, para hacerlo simple. Al precio 2, la cantidad demandada por este consumidor 1, que es catering, sería 4. Al mismo precio 2, la cantidad demandada por Nicolás es 3. Entonces, cuando yo grafique la demanda agregada, al precio 2, la cantidad es la suma de esas dos cosas. Fíjate. Entonces voy sumando horizontalmente. A un precio determinado sumo las cantidades. ¿Ok? Que es lo mismo que está hecho acá, simplemente sumando las tablas, pero hacia el lado. No se suman precios, se suman cantidades a un precio determinado. Esa es la única salvedad que hay que tener en este caso. Lo otro importante, y hay que tener bastante ojo, sobre todo con las gráficas, es que, por ejemplo, déjenme aquí, ahí. Esta gráfica de demanda, la primera, se ve la curva hasta ahí. El precio máximo, en este caso, es 3. Pero ¿qué pasa cuando el precio máximo que están dispuestos a pagar distintos consumidores es distinto? Bueno, cuando suma a uno de los consumidores, la cantidad que tengo que sumar para ese es 0. En realidad la curva, aunque uno nunca lo grafica, continúa hacia arriba, acá, en el eje. Es decir, para todos los precios mayores que 3, la cantidad demandada es 0. Lo mismo con esta otra. Esta otra va a llegar hasta ahí, hasta un punto, y de ahí para arriba, 0. ¿Ok? Entonces, cuando sumo demandas de individuos con distintos precios máximos, y por precio máximo me refiero a cuál es el precio cuando la cantidad tiende a 0, hay que tener ojo con la suma que estoy haciendo porque para no equivocarme que tengo que sumar un 0 en ese tramo para alguno de esos consumidores. ¿Ya? Más adelante cuando veamos algunos ejemplos voy a nuevamente a remarcar eso para que no se equivoque. En este caso de los gráficos, la tabla parece fácil no equivocarse, pero cuando tengamos ecuaciones y tengamos que sumarlas, ahí puede ser no tan fácil y puede que efectivamente me equivoque en algunos casos. ¿Ok? Ya, eso es por el lado de la demanda. Vamos al lado de la oferta ahora. Vamos a hacer definiciones equivalentes, pero por el lado de la oferta, y también vamos a ver los determinantes por el lado de la oferta, y tal vez algunas definiciones ahí también que tienen que ver con la forma en la cual la oferta reacciona a cambios de esos determinantes. Bueno, cantidad ofrecida, curva de oferta, ley de oferta. Igual que antes. ¿Qué es la curva de oferta? La relación o el gráfico que establece esta relación entre precio y cantidad. Pero ahora cantidad ofrecida. ¿Qué es una cantidad ofrecida? Entonces, a un precio determinado, ¿cuál es la cantidad que está dispuesto a vender un productor o un vendedor en particular? ¿Qué me dice la ley de oferta? Y esta sí se va a cumplir siempre, no tiene excepciones, que esa relación entre precio y cantidad ofrecida es positiva. Mientras más alto el precio, más alta va a ser la cantidad que van a estar dispuestos a vender los productores. ¿Ok? Entonces, nuevamente, por ejemplo, tengo una tabla acá, el productor de conos de helado para distintos precios tiene distintas cantidades que está dispuesto a ofrecer de conos de helado. ¿Ya? Y al lado de acá, la gráfica de posible de esa demanda en ese caso. O sea, perdón, de esa oferta en ese caso, con pendiente positiva. ¿Cuáles son los determinantes de la oferta entonces? Bueno, los determinantes de la oferta serían los siguientes. Obviamente el precio de mercado, igual que antes, eso obviamente modifica la cantidad que van a estar dispuestos a ofrecer, pero además hay otros. Ahora, ojo con estos otros. Todos estos otros se pueden, de alguna manera, aglomerar en una sola idea. ¿Qué idea es esa?
cuánto a este productor le cuesta producir y por lo tanto vender ese producto. ¿Qué podría afectar el costo de producción de ese producto? Bueno, por un lado, el precio de los insumos de producción. O sea, yo quiero producir algo, por ejemplo, si es que yo vendo lechugas, por decir algo. ¿Ya? ¿Qué insumos necesito para producir las lechugas? Obviamente necesito tierra, necesito tener un terreno, ¿ya? Necesito semillas para plantar las lechugas, necesito fertilizantes para que no les pase nada mientras estén creciendo, necesito agua. El precio de todos esos insumos podría afectar los costos finales de producción de la lechuga y por lo tanto, a cuánto, a qué precio, o dado un precio, qué cantidad está dispuesto a vender ese productor de esas lechugas. ¿Ya? Pero todo pasa por cuál es el efecto en el costo. Lo otro, las tecnologías disponibles. Obviamente, si tengo distintas tecnologías que hacen que sea más eficiente o menos eficiente para producir, y por lo tanto, finalmente eso redunde en tener un costo menor o mayor de producción, va a afectar cuánto estoy dispuesto a cobrar por los bienes que estoy vendiendo. Entonces, ambas cosas, precio de los insumos y tecnología disponible, para saber qué efecto tienen sobre la oferta, siempre piensen en términos del costo que eso podría, o los cambios más bien, en el costo de producción que eso podría generar. Mientras más altos sean los costos de producción, vamos a decir que vamos a tener menor oferta. Es decir, al mismo precio, las cantidades ofrecidas van a ser más chicas. Al revés, mientras más bajos sean los costos de producción, vamos a decir que la oferta va a ser más grande, al mismo precio vamos a tener mayores cantidades ofrecidas. ¿Ok? Y por último, al igual que en la demanda, las expectativas también podrían jugar un rol dependiendo del tipo de bien, obviamente, en el sentido de que cambios en los precios de venta del producto, cambios futuros en los precios de venta futuros, podrían afectar la demanda presente. Nuevamente, pensemos en el caso de las casas, de las viviendas, que es un buen ejemplo para pensar en esto. Supongamos que yo tengo una expectativa de que, por ejemplo, va a llegar el metro a donde yo tengo una casa que quiero vender, ¿ya? Y que en el futuro va a llegar el metro. ¿Ya? Yo digo, el próximo año, todavía no lo han anunciado, pero hay rumores y tal vez el próximo año llegue el metro acá cerca. La llegada del metro, yo sé que le van a aumentar la plusvalía a mi casa y por lo tanto voy a poder venderla a un precio más alto. Entonces, eso puede afectar la oferta que yo tenga sobre mi casa o mi departamento, lo que sea mi vivienda, hoy. ¿Qué significa eso? No necesariamente significa que no lo voy a vender hoy, pero significa que voy a estar dispuesto a venderlo a un precio más alto que si yo no tuviera esa expectativa. ¿Ok? Esa es como un poco la lógica de la relación de las expectativas futuras o de cambios futuros con la oferta o con la demanda, en el caso de la demanda en el presente. ¿Ok? Al igual que en el caso de la demanda, esta es la idea o estas determinantes tienen que ver con cambios de los, digamos, de la oferta individual. Cuando miremos la oferta agregada, como es una suma, obviamente el número de, digamos, de agentes sobre los cuales estoy sumando también va a ser un determinante de la oferta agregada. El número de participantes del mercado, por este lado. Al igual que antes, vamos a tener la misma idea. Si cambio el precio del bien, no va a cambiar la curva de oferta, sino que me voy a mover a través de la curva de oferta. Si hay un cambio en los otros determinantes, tecnología, precios, factores, expectativas, ahí podría tener un cambio de la curva de oferta. ¿Ok? Para terminar nomás la clase de hoy voy a ver este ejemplo en las definiciones, bueno, que más que definiciones, porque aquí no hay como, no es como los, digamos, nombres que le dimos a los sustitutos, complementos, bienes normales, inferiores, neutros, acá no hay una cierta relación porque todos van en la misma dirección, como les decía, del tema del costo. Voy a ver algunos ejemplos sobre un mercado en particular, que es el mismo mercado de las viviendas en una comuna específica de Santiago, ¿ya? Pero ahora por el lado de la oferta. Entonces, cambian el precio de los insumos. ¿Ya? Pensemos en el caso de viviendas nuevas. Si hay una disminución en el precio del cemento, del hierro, de otros materiales de construcción, ¿ya? ¿Qué es lo que podría hacer? Bueno, podría ser de que las empresas constructoras, las inmobiliarias que venden vivienda, ¿ya? Debido a que los costos de producción son menores, ¿ya?
están dispuestos a vender a un precio más bajo o al mismo precio están dispuestos a vender más metros cuadrados o más viviendas, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? La tecnología, la misma idea, nuevas tecnologías constructivas reducen los tiempos de elaboración, el uso de los insumos, por lo tanto genera eso una disminución de los costos de producción y por lo tanto un incremento de la oferta. Y finalmente, un ejemplo con la expectativa, anuncio de trazado, bueno, es el mismo ejemplo que le acabo de dar, no me acordaba que era el que tenía acá, pero anuncio de trazado de nuevas líneas de metro provoca que la oferta presente de vivienda se contraiga, en el sentido de que los oferentes al mismo precio van a ofrecer menos, ¿ya? O solamente van a estar dispuestos a ofrecer la misma cantidad si es que el precio es más alto. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo único que quiero mostrarles es que si la curva de oferta es así, de pendiente positiva, cuando hablamos de una contracción de la oferta es como que la curva se mueve hacia acá. Ahí me salió un poco el gráfico, pero para que se entienda bien. Se mueve en esa dirección. Es decir, al mismo precio, la cantidad ofrecida es más baja o la misma cantidad, solo a un precio más alto. Y una expansión de la oferta es hacia el otro lado, hacia acá. Entonces esta es como una expansión, esa es una contracción. ¿Ya? Esa es como la idea de los movimientos de la oferta en este caso en particular. Ok, ya, vamos a quedar hasta aquí porque ya quedan un par de minutos solamente para que termine la clase. Y cómo se llama la próxima clase. Entonces lo que vamos a hacer es que ya vamos a terminar con esta parte de oferta, que es un par de ejemplos más nada más, ver cómo es la oferta agregada, que es la misma definición que vi para la demanda, y de ahí nos vamos a concentrar en el equilibrio. ¿Ya? Vamos a definir el equilibrio de mercado, que es simplemente una definición, y a partir de eso vamos a ver varios ejemplos que nos van a permitir entender mejor esta lógica, ir internalizando para el caso de ustedes y aprendiendo y siéndoles natural esta idea de bienes sustitutos, bienes complementos, ya normal, inferior, toda esa notación que es importante que la tengan clara, la van a ir internalizando a medida que vamos avanzando con los ejemplos. Así que eso, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una, pero no es de la clase. Dígame. Ya. Sí, es que un tema de tope de certámenes. No sé si ¿Ya? preguntarle por acá. ¿Qué certamen es? El de microeconomía, ¿Con qué? Po? Si sé donde que topa con probabilidad y estadística. con probabilidad y estadística. ¿Y qué certamen es el que topa? El 1, el 7 de mayo. Ya, ¿y topa la misma hora? Misma hora, mismo día, claro. Ya, mira, esto lo hablamos con el equipo, digamos, porque bueno, no sé si hay más cursos yo creo que sí, pero bueno, más allá de los cursos típicos de matemática o física que siempre han sido coordinados a gran escala, me refiero a gran escala, que se han combinado tanto dentro de Santiago como entre Santiago y Valparaíso, micro es un curso que es así. Nosotros coordinamos los certámenes, todos los paralelos de Santiago, también con todos los paralelos de Valparaíso para que tengan cursos que sean lo más homogéneos posible. Y en ese sentido, es súper difícil modificar las fechas de los certámenes. ¿Ya? Por lo tanto, se tomó la decisión, y eso así viene de la coordinación, que solo se verían posibilidades de cambios de certámenes si es que topa con otro curso que sea del mismo semestre en la malla. ¿Ya? Ya. Así que no sé con probabilidades si están en el mismo semestre, no me sé la No, hora. sí, están un año desfasado. Ah, ya. Entonces no va a haber demasiada. Y en probabilidades, me imagino que también debe estar coordinado con otro, o será así. Sí, tengo que preguntar. Tienes que preguntar. Mira, dado eso, yo lo único que te puedo decir es que es difícil que se cambie el horario del certamen o la fecha, por lo que te acabo de decir, ¿ya? Ya. Eh, y lo único que yo podría hacer, que no una buena solución, para nada una buena solución, es que dado que tenías otro certamen, si tú das el certamen de probabilidades y no das el de acá, y dado que en el fondo tenías ese certamen, yo puedo tomar eso como una justificación para que puedas dar el recuperativo al final del semestre. Pero recuerda que el recuperativo es de toda la materia del curso. Por eso digo que no es una buena solución, ¿no? Voy a preguntar en probabilidad entonces. Sí, por eso te digo, pero en el fondo para que tengas claro de que si lamentablemente se sigue dando el tope, tienes te Sí. puedo dar esa No, sí, posibilidad. era el primer certamen, no. Voy a ver qué me dicen en probabilidad. Vale, profe. Ya, bueno, ahí me vas contando si es que pudiste solucionarlo o no, ¿ok? Vale. Ya pues,
Chao, que estén bien, nos vemos. Chau, Chao, profe. profe, que esté bien. Gracias. Nos Chao, vemos.